Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el Evangelio de la Misa de mañana se va a leer la continuación del Evangelio del domingo pasado, que nos había presentado a Jesucristo haciendo grandes milagros, con una gran muchedumbre que le seguía por la zona de las ciudades de Tiberíades y de Cafarnaúm. Y hoy el Señor salió de allí y se dirigió a Nazaret, pocos kilómetros del lugar donde estaba predicando y haciendo milagros. Y nos encontramos con los compaisanos de Jesús. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido por sus discípulos. Seguramente no serían solo ellos, sino toda la gente entusiasmada por los milagros del Señor y también, obviamente, movida por la palabra de Jesucristo en la predicación del reino de Dios. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Incluso Jesús mismo se sorprende de la falta de fe y del rechazo de estos hombres que, si bien escuchan la palabra de Jesús y tampoco teniendo unas como culpa de haber rechazado a Jesucristo, porque no es que tengan mala voluntad, simplemente les falta fe. Sobre todo les falta ese encuentro, esa apertura del corazón que permite abrazar el contenido del Evangelio. A Jesús se le puede seguir de distintas formas. También en la época de Jesús el Señor tenía un grupo de gente más cercana y otro grupo de gente que la seguía con entusiasmo, pero que desaparecía en los momentos de dificultades, y también una gran muchedumbre que solamente se acercaba al Señor cuando había comida o cuando había un poco de razón de curiosidad. Y depende de la actitud de las personas, de cómo se aprovecha. Así como podemos aprovechar de distintos modos un rato de oración, esta meditación en concreto, que tiene una finalidad no de transmitir un contenido que ustedes desconozcan, sino facilitarles un rato para que cada uno, dentro de su intimidad, pueda hacer un poquito de oración y abrirse en diálogo con Jesucristo. Y aunque le digas unas pocas cosas y desarrollando unas ideas
unas peticiones, si sabes dirigirte y si hay un verdadero momento de encuentro con el Señor, habremos aprovechado este rato de meditación. Si es simplemente alguien que se acerca con la finalidad de enterarse, así como hoy fuimos con algunos de esta casa al barrio chino y estuvimos comiendo pato pequinés, los típicos fideos, ¿no? Los tallarines fritos, estas cosas, y había una gran muchedumbre de gente que va allí simplemente por curiosidad, en plan turista. Si nos acercásemos a Jesús como quien va al barrio chino, digamos, como quien prueba un poquito de la pata de pollo, esta que frían ahí en la calle y uno se anima, pero nunca en su vida lo pondrías en la mesa. Bueno, la palabra de Dios de turista se aprovecha muy poco. Es más, termina siendo un motivo de tropiezo, como dice San Marcos en el comentario del Evangelio, del episodio de la falta de fe y del rechazo de los paisanos del Señor. Y sobre todo lo que cambia, la diferencia entre lo que sucede aquí y lo que había sucedido, si te acordás, el Evangelio de la semana pasada, que era Jairo, ese buen hombre que era el jefe de la sinagoga, y la mujer hemorroísa, cuyo nombre ni siquiera conocemos, pero que su fe ha sido tan alabada y como fructífera porque consiguió un gran milagro de parte del Señor y aparte hubo un verdadero encuentro y una transformación. Lo que diferencia a la muchedumbre de los paisanos del Señor, que tenía muchísima información sobre Jesús, ¿no? De hecho, bueno, si bien hay que tener un poquito de cuenta lo que cuentan y son inexactitudes, ¿no? Las opiniones de estos hombres, dice, ¿no es acaso el carpintero? Sí, Señor, muy bien, eres carpintero. El hijo de María, muy bueno. Y hermano de Santiago, José, Judas, Simón, bueno, en realidad su primo, pero más o menos, sí, no estás tan lejos. Y sus hermanas no viven entre nosotros y serán sus primas también. Pero teniendo toda esta información, como no sienten la necesidad y no piden, y tampoco tienen la experiencia de la necesidad o de la desesperación de quien pide al Señor algo que quiere con todo su corazón, entonces ese conocimiento y esa experiencia de lo que ellos se jactan termina siendo incluso un motivo de no encuentro, un motivo de obstáculos. Hay mucha gente que sabe mucho de Biblia, por ejemplo, de historia del cristianismo, pero que quizás por falta de fe, quizás por la mala experiencia que habrá tenido con la vida práctica, si bien saben un montón y sabrían citarte, ¿no?, los versículos de las cartas apostólicas y se saben de memoria los concilios ecuménicos, pero no aprovechan para él ni para los demás la alegría y la luz del Evangelio. Fijémonos un poquito en el buen ejemplo, ¿no?, de estos personajes que aparecieron anteriormente a los sabiondos de Nazaret. Jairo, en primer lugar. Jairo era un hombre que había construido su carrera profesional, por así decir. Era el jefe de la sinagoga, una carrera religiosa, si es que se puede hablar en esos términos. Se había ganado el respeto y seguramente habría hecho mucho bien, tanto para él y su familia. Había formado una familia muy buena, muy linda. Tenía una hija a la que quería con toda su alma, unos amigos. También habría conocido a Jesús, quizás de oídas,
quizás no había tenido la oportunidad de encontrarse directamente con él, pero se ve que los apóstoles lo conocen porque lo presentan a él. Y ante esa experiencia de una gran necesidad, se está muriendo su hija. Y lo que se le ocurre es ir a pedirle al Señor. Y para eso se arroja a los pies del Señor. Es una actitud de humildad y es un gesto de abandono. Y sobre todo es una apertura al don de Dios. E incluso el Señor le pide una paciencia, porque no es que Jesús le concede inmediatamente, muy bien, tuviste una vida muy buena, fuiste muy fiel, ¿no? Cumpliste muy bien con la ley de Moisés, formaste una linda familia, ayudaste a mucha gente en tu sinagoga, por tanto, felicitaciones y como premio te voy a curar a tu hija. No, Jesús le hace esperar. Va toda una muchedumbre y de repente se le acerca a esta mujer, la hemorroísa, y le quita tiempo. Y si bien también la buena mujer tendría sus razones para detener un poquito el paso de Jesús, para Jairo era la persona menos deseable, ¿no? Es como que estás esperando una hora en la cola y de repente se te cuela un tipo delante, ¿no? Y aunque tengas sus razones, te enojarías. Yo estuve una hora, vos acabás de llegar, no me quites tiempo a Jesús, ¿no? Porque no sé qué urgente es tu enfermedad. Después, bueno, escucha un poquito, dice que la mujer tuvo 12 años. Bueno, 12 años, podés esperar una hora más y hacemos 12 años y una hora, ¿no? Porque mi hija se está muriendo, literalmente, ¿no? Déjalo, después venís, ¿no? Pero como muchas veces sucede, Jesús no entra un poco en los razonamientos nuestros, incluso no parece tan justo, y llega tarde. Y cuando pasó con todo lo que, ¿no? Le pasó a la curación de la hemorroísa, y se acercaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga de Jairo y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Se le habrá venido, ¿no?, toda la oscuridad, la noche. No sé si le habrá dado tiempo a culpar la hemorroísa, si no hubiera sido por esta. Y hay momentos en los que seguramente nos pasa también a nosotros, en los que nuestra petición, la buena voluntad, no parece suficiente y que Dios no nos escucha, aunque nos escuche no parezca que nos haga mucho bien. Porque los resultados son más o menos iguales. Venimos pidiendo desde hace casi 2 años que se acabe la pandemia y viene el virus Delta y el virus Alfa y el virus Epsilon y todas las letras griegas, ¿no? Ahora no sé por qué variantes vamos, ¿no?, del coronavirus, y hay razones de esperanza, no vamos a desesperarnos, pero el problema está lejos de haberse superado, y todos nosotros tendremos un poquito de esa experiencia, ¿no? Quizás pedimos algo, pero parece que Jesús se hace medio el tonto, o se hace medio el dormido, o viene y nos sentimos escuchados, pero no es suficiente, ¿no? Y las circunstancias de nuestra vida siguen siendo difíciles. Pero es esa la circunstancia que, si tenemos fe y si tenemos paciencia, y sobre todo si nos encontramos verdaderamente con Jesús, que Él nos concede no solamente el verdadero milagro de la resurrección de la hija, siempre que sea
necesaria, sino que viene con una gracia enorme que transforma completamente la vida de Jairo, de la hemorroísa. Porque la finalidad de Jesús en su predicación y en este ministerio público, los 3 años, no fue la de ir solucionando los problemas de todo el mundo. Jesús no resucitó a todos los hijos de los buenos hombres. Jesús no curó las enfermedades de todo el mundo en Galilea, en Nazaret. Tampoco es la finalidad del cristianismo que nosotros ofrezcamos una especie de aspirina espiritual para todo el mundo, ¿no? Como si parece que tienen el mensaje de algunas de estas iglesias que ponen como el lema, ¿no?, de su predicación: pare de sufrir, ¿no? Si vos venís a misa, no te decimos para de sufrir. Jesús no nos dice para de sufrir, sino que dice te acompaño. Nosotros le decimos, mira que me duele. Sí sé que te duele, también a mí me duele, y verás que ese dolor vale la pena. Porque puedes sacar una cosa muchísimo mejor, algo que te transforma verdaderamente. Y Jairo y la hija, la chiquilina, que recibió una vida nueva, que después habrá muerto, pero habrá tenido una vida llena de amor, de haber conocido a un Jesús. Seguramente habrían seguido más al Señor y habrían sido buenos cristianos, y estará sobre todo ahora gozando de la Trinidad Beatísima en el cielo. Y todo empezó desde esa experiencia de necesidad, de desesperación y de la impaciencia. Lo mismo esta mujer, la hemorroísa, que tiene mucha fe, se acerca al Señor y si bien no tiene los contactos que tiene Jairo, quizá no tuvo una vida con tanta dedicación o tanto reconocimiento, y por eso no se anima a pedirle a los apóstoles, y sabe, también se da cuenta del contexto, tampoco le quiere hacer perder el tiempo al Señor, ¿no? Pero dice, simplemente tocando un poquito la vestidura de Jesús, me curaré. Y se cura. Pero el favor del Señor, la gracia y el verdadero milagro no es tanto el hecho de que ella se haya curado de una enfermedad grave de una forma extraordinaria, milagrosa, sino que después viene ese diálogo que alaba la fe de la mujer y le da una paz que solo el Señor la puede dar. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Porque esta mujer, asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrodillarse a los pies del Señor y le confesó toda la verdad. Le contó, le habló. Hubo una comunicación, hubo oración, como estaremos teniendo ahora. Señor, te cuento, estas son mis necesidades. Señor, esto es lo que me pasa. Estas son mis impaciencias. Quisiera que haya un verdadero encuentro para que también me digas, Señor, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Sabiendo que el cristianismo no es una especie de máquina de solución de problemas y ponemos unas monedas y sale la solución, bueno, que desaparezca el coronavirus, que nos vaya mejor en la economía, que no haya una inflación, que no haya desempleo, que no haya gente de mala voluntad. El Señor no hace favores para resolver problemas y tapar agujeros, sino que se va haciendo estos encontradizos en la vida de todos nosotros, sin excepción,
para que nosotros, si tenemos un alma humilde y esa necesidad de Dios, y le contamos, nos abrimos, y Él nos da una paz que transforma verdaderamente la vida y se produce el milagro de la santificación personal. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de que en la oración de la petición, mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni de nuestro fin último. Pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre y la petición ya es un retorno hacia Él. No es egoísmo, quizás es una piedad, una fe un poquito inicial, e incluso algo desordenada. Muchas veces pedimos mal, ¿no? Como quien pide, ganar un número en la lotería, que quiere que gane su equipo de fútbol, digamos, ¿no? Una oración de ese tipo, muchas veces no se da, ¿no? O sea, te compras la quiniela y venís a la iglesia y decís, no, Jesús, que me toque la lotería, es lo más probable que no te toque nada, ¿no? O tenés por lo menos la misma probabilidad de ganar que cualquier otra persona. Dios no se mete en esto. Pero sí es cierto que la petición, por más ingenua que parezca al inicio, dispone a nosotros a darnos cuenta de que necesitamos a Dios. Esta es la gran diferencia de los sabiondos de Nazaret. De la gente que dice, yo no necesito a Dios, yo no necesito la fe, yo no necesito la luz o la gracia o lo infinito, lo eterno, porque con lo que tengo me basta. O no me basta, pero no me importa que no me baste. Por eso nos convertimos en una gran invocación. Jesús quiere que pidamos insistentemente. Pide y se te dará. Golpea y se abrirá. Y lo dice con muchos ejemplos, con muchas parábolas, incluso con una parábola que parece alabando la actitud de una persona que pide insistentemente algo, ¿no? Y por pedirle así de forma molesta te van a conceder, ¿no? No es que Dios se vaya a molestar, pero casi diciendo, molestame, ¿no? Molestame, sé insistente, pedime, lo que sea, lo que quieras, ¿no? Aunque sea que gane tu equipo de fútbol, después no se te va a conceder, pero empezamos por ahí. Después aprendemos a pedir de una forma ordenada, aprendiendo a rezar el Padre Nuestro, que suplicamos desde los dones más sublimes: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo, en esa jerarquía de bienes. Y así como pedimos, bueno, dame el pan de cada día, déjame conseguir el trabajo, ayúdame a que me vaya bien en este examen, ayúdame que esta persona que tanto quiero, ¿no?, recupere su salud, su situación económica, una relación afectiva, lo que sea. Pero desde ahí vamos a lo otro y cuando pedimos nos damos cuenta que necesitamos tanto lo primero como el pan nuestro de cada día. Y pedir el pan nuestro y darnos cuenta de la necesidad también nos hace darnos cuenta de que no merecemos esto, ¿no? Y cuando pedimos algo, la oración de petición nos abre inmediatamente la oración de contrición, ¿no? ¿Y qué hago por el Señor yo? Y si consideras en tu vida, si llevas un tiempo con una vida de fe, y tendrás tu experiencia de cómo el Señor te escuchó, porque el que invoca, Jesús siempre escucha,
es cierto también que hay momentos en el que parece que la oración es muy seca, pero otras veces nos sentimos muy escuchados y acompañados y el Señor nos hace ¿no? Nos hace saborear, ¿no? de su presencia otras veces. Y bueno, ¿y yo qué hago? ¿No? Y le pedimos perdón al Señor. Bueno, te pido perdón por mis ofensas. Y viene el compromiso del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ayúdame a comprometerme con una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de caridad. Y rezar el Padre Nuestro desde nuestra necesidad nos lleva tanto a glorificar al Señor como a descubrir nuestra poquedad hacia el camino de la humildad y siempre hacia una vida de compromiso cristiano. Pidamos al Señor. Y siempre encontrarás intenciones. No solamente porque necesites, hay momentos así que necesitamos algo, ¿no? Como cuando le pasó a Jairo, a la hemorroísa. Bueno, Señor, esto, ¿no? Pero, aunque no haya esos momentos de grandes necesidades, fíjate que hay gente cerca tuyo que necesita que pidas por una intención importante. Porque hay gente que sufre, hay gente que necesita de Dios, de un consuelo, de una esperanza, de una alegría. Hay gente que está lejos, hay gente que está en ignorancia, en oscuridad, en desesperación, y hay gente que no sabe rezar, y los que hemos tenido la gracia de tener ese momento de encuentro, como el que estamos teniendo ahora, ¿no? Y es una gracia de Dios que puedas rezar, ¿no? Rezar por los que no rezan, porque muchos de ellos, sin culpa alguna, no tienen la oportunidad de abrir su corazón y pedirle al Señor y darse cuenta de esa necesidad. Y los apóstoles, en esta experiencia que tienen en Nazaret, le habrán pedido al Señor y por más que haya sido una visita controvertida y dolorosa, les impuso las manos a algunos y curó a algunos enfermos, dice el Evangelio. Hay frutos, por más que haya un gran ambiente de indiferencia religiosa, incluso de rechazo directo y abierto hacia Jesucristo, dudas, ignorancia, rechazo, pecados, pero como hay fe de algunos, es suficiente para que el Señor siga actuando en la vida de todos nosotros. Decía el Papa Francisco en una homilía comentando la necesidad de pedir. Dice, a veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido vana. Y en estas situaciones aparentemente sin escapatoria hay una única salida, la oración, en forma de grito, Señor, ayúdame. Y la oración se abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Esto abre el camino, abre la senda, una invocación, dándonos cuenta de que el Señor nos acompaña, que siempre saldremos victoriosos, que siempre la necesidad, el sufrimiento, el dolor es algo que vale la pena. Hace unos días estuve con un amigo que fue papá por primera vez, se casó un poco tarde y tiene casi 50 y acaba de tener su primer chiquito, ¿no? Y está completamente destruido físicamente porque con un niñito el papá duerme poco, ¿no? Entonces estaba con unas ojeras así, y lo vi y le dije, no le pregunté cómo estás porque era evidente cómo estaba, entonces me hizo ese comentario, mira, es el precio de la felicidad. Está feliz mi amigo con su chiquito, destruido, sin poder dormir, con unas ojeras, pero de alguna forma
todas las experiencias dolorosas que tenemos nosotros es eso. Es el precio de la felicidad, como el comentario de mi amigo. Ojalá todos nosotros nos demos cuenta de que las necesidades, los sufrimientos, terminan convirtiéndose en precio de la felicidad que nos lleva al encuentro verdadero con Jesucristo, que se meterá en nuestras vidas y nos transformará hacia la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.